Bueno, gloria a Dios a todas las personas que están allí, que están por el Zoom, están en la clase del discipulado de hoy, eh, junio 28 del 2022. Tenemos la clase, hoy vamos a comenzar una serie nueva de las doctrinas básicas de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la doctrina de la iglesia. Vamos a empezar a tener unos temas que vamos a repetir, vamos a dividirlo en tres partes. Tres partes vamos a dividir el tema de la iglesia para poder abarcar todo lo que sea necesario, que sea conveniente y poder aprender un poco más de esta doctrina. Capítulo 16 del libro de Mateo, verso 18. Te lo leo y con este versículo comenzamos nosotros. Es un versículo conocido, todo el mundo quiere y tiene su opinión de su versículo, y gloria a Dios que cada quien tiene su opinión. Y dice el versículo de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra a ellas. Es lo que dice la palabra del Señor, y está escrito allí, dada esta palabra por Jesús en el momento de que hay una revelación de Jesucristo en los discípulos, y Jesús dice estas palabras. Y esta palabra abre un marco grande de lo que sería lo que pasaría después de Jesucristo. La iglesia es un ente divino. La iglesia es un ente que nació en el corazón de Dios y se estableció en la tierra, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo es el fundador de ella. No la fundó Pedro, no la fundó Pablo, no la fundó ninguno de los apóstoles. La iglesia la fundó Jesús. Jesús funda la iglesia preparando a sus discípulos antes de ir él a la cruz del Calvario. Él tenía que ir a la cruz del Calvario como hombre para servir de cordero, para que quitara el pecado del mundo, para que quitara el pecado de los hombres, que cualquiera que confesara el nombre de Jesucristo de Nazaret sería salvo. Antes de Cristo, o antes de la cruz, no existía la iglesia que hoy nosotros conocemos, pero sí existía sí existía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es también como un preámbulo a lo que sería la iglesia después de la cruz del Calvario. Nos da a nosotros la enseñanza de cómo hay una organización establecida por Dios, de cómo se iba a haber un gobierno incluso dentro de la iglesia, haciéndolo también en la organización que había entre el pueblo que servía a Dios, los levitas, los sacerdotes, los que trabajaban sirviendo dentro del templo, los que trabajaban con los candelabros, con el pan. Todo esto había una gran organización y se la habían dado al pueblo levita para que ellos fueran los que pudieran ministrar la presencia de Dios a la gente. ¿De dónde viene esto y por qué se origina esto? ¿Por qué Dios no se comunicaba directamente a la iglesia, al pueblo? Y eso está descrito cuando el pueblo de Israel tuvo miedo, cuando estaban inquiriendo a Moisés, y tuvo miedo cuando escucharon cómo estremecía Dios el monte donde él estaba, y la gente no se quiso acercar, y tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés: Moisés, mira, es mejor porque mejor tú no hablas con Dios y tú nos cuentas lo que Dios te dice. Entonces ellos le cedieron una autoridad a Moisés, y a Moisés y a Dios le pareció correcto lo que ellos hicieron. Pero Dios establece a la familia de Aarón, que era la familia de Moisés,
y le dan un sacerdocio perpetuo, le dan un sacerdocio a ellos para que ministrasen de Dios. Y después vemos cómo siguen sacerdotes, hombres de Dios que sirvieron incluso, que tenían tanta autoridad sobre el pueblo que ellos eran los que juzgaban. Moisés juzgaba al pueblo y era guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo para bendecir al pueblo. Después hubo una diversificación de la autoridad que tenía Moisés cuando viene el consejo de Yetro, su suegro, y le dice, mira, ¿por qué no mejor preparas a algunas personas que puedan liderizar grupos de 100, de 50, grupos pequeños, para que ellos puedan juzgar las cosas, y las cosas grandes que ellos no puedan juzgar se vienen a ti? Y entonces ese es un esquema de cómo nosotros vemos la iglesia el día de hoy. La iglesia funciona de esa manera, donde hay algunas jerarquías por posiciones dentro dentro de la iglesia, pero estas jerarquías son organizativas. No es que una persona sea más que otra en el evangelio, no, todos somos iguales. Lo único que Dios nos ha dado dones y talentos, y esos dones y talentos son utilizados por las congregaciones que hoy tenemos, y ellos son los que pueden gobernar, digámoslo de esta manera, dentro de la iglesia para poder bendecir para poder bendecir y preparar a la gente para que siga siendo lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. La iglesia, cuando nosotros vemos que muchos hoy en día se quieren atribuir que el nacimiento de la iglesia es tal o tal congregación, y todos se equivocan, porque la iglesia no nació en Roma, la iglesia no nació en ninguna de esas partes, la iglesia realmente nació dentro del pueblo judío. La iglesia comenzó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y después el Señor manda a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Él no les dijo, vayan y construyan una iglesia, porque ya la iglesia existía. La iglesia eran todas las personas que habían creído en el Señor. Lo que significa iglesia, iglesia significa en parte apartado, fuera de, significa fuera de. Iglesia significa aquellos que han salido del mundo y que ahora están en los caminos del Señor. Iglesia significa eso, los que se han salido del mundo para empezar a caminar en los caminos de Dios. Entonces tenemos ese concepto de iglesia que nosotros debemos tener. La iglesia no es un edificio, no es un establecimiento, no es un local. La iglesia está compuesta por todos los hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, con este preámbulo, podemos entonces ver que la iglesia tiene sus inicios después de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Si no hubiera resurrección, entonces la palabra de Dios dice, es en vano lo que nosotros enseñamos, estamos perdiendo el tiempo, estamos dando vueltas y jugando a una religión que no tiene ningún sentido. Pablo lo dice en Corinto, y lo dice porque incluso dentro de los judíos que empezaron a creer, ellos decían que la resurrección no existía, que eso no era algo que estaba entre los libros sagrados para ellos, que era la Torá, y no estaba eso, y entonces decía que la resurrección no existe. Mas si no hubiese resurrección, Pablo dice entonces que nuestra fe es vana. Ahora, nosotros vimos cómo Jesús, así como lo hizo algunos profetas, como Eliseo, que resucitó un niño, y ¿cómo se llama? Ver que la resurrección corporal, física, existía. El mismo Jesús hizo algunas resurrecciones.
como la de Lázaro, como la del el hijo de la mujer, um, ya se me olvida el lugar, pero había una mujer que se le había muerto el niño y Jesús lo resucita. Y también resucita a la hija de Jairo. Y vemos que la resurrección corporal, la resurrección después de la muerte existe. También cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice en la palabra del Señor que los sepulcros fueron abiertos y que muchas personas que estaban muertas, ellos resucitaron de entre los muertos y aparecieron a sus casas. Entonces hay una resurrección física, corporal, pero también hay una resurrección postrera donde todos los muertos resucitarán. Unos para salvación, otros para condenación. Eso lo dice la Escritura. Ok. Entonces, la iglesia empieza a hacer lo que el Señor les dijo. Primero les dice el Señor, mira, es necesario que ustedes sean investidos del Espíritu Santo, por lo cual esperen en tal lugar donde el Señor lo especifica, que hoy nosotros lo conocemos como el aposento alto. Y ellos estaban ahí, dice la palabra, que mientras esperaban la promesa que Dios le había dado a través de Jesús, ellos estaban orando y estaban de acuerdo en lo que hacían. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que en ese momento se encontraban 120 personas que fueron investidas del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos que Pablo dice que el Señor se les apareció como a 500 personas, estimamos que esas 500 personas comenzaron y estuvieron ahí en el aposento alto, pero poco a poco se fueron retirando mientras el Espíritu Santo no llegaba todavía a la investidura. Y otros empezaron a salirse y empezaron a decir y volvieron a sus asuntos y algunos pensaron que se había acabado todo con la muerte de Cristo, con la ascensión de Cristo al cielo, entonces se había acabado todo. Pero sin embargo, los 120 que permanecieron, a lo mejor ese último día que recibieron el Espíritu Santo, unos ya tenían en el corazón retirarse. Ellos habían dicho, este es el último culto al cual yo vengo. Ya no iban a estar más. Ellos se habían a lo mejor decepcionado, se habían cansado de la oración y no había poder, no había movimiento. Hay veces hay gente que se desespera porque su iglesia no crece y dice, no, aquí no está la unción del Espíritu Santo y se van. Y no es así. Hay veces hay que esperar un tiempo, el tiempo que Dios tenga para que los que perseveran y están unánimes en el mismo sentir y en el mismo deseo de hacer la obra del Señor, entonces ellos puedan recibir de ese poder del cielo para poder hacer la obra del Señor. Sí, toda iglesia o toda congregación que hoy nosotros conocemos, Dios ha llamado a sus ministros, ha llamado a la gente para que prediquen la palabra, para que ellos enseñen, hagan discípulos. Y eso es lo que hoy vemos en el día a día. Bueno, sigo hablando. La palabra del Señor también nos habla en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después de haber recibido la investidura del poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta y da una excelente predicación, como nunca antes lo había hecho. Me imagino que nunca lo había hecho. Aun cuando él pudo haber salido entre los 70 y hubo predicado el evangelio así como Cristo los mandó, que fueran por los pueblos y predicaran que el reino de los cielos se había acercado. Y a lo mejor ellos tuvieron la experiencia de predicar la palabra, de enseñar y decir que se arrepintiesen de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado, pero todavía ellos no tenían revelación de lo que iba a suceder después, de lo que iba a pasar en los tiempos futuros. No tenían revelación todavía de esto, pero ellos tenían una gran satisfacción porque el Rey de Reyes estaba, el Cristo estaba con ellos.
y ellos predicaban y ellos veían cómo personas eran sanadas, cómo las personas eran liberadas de espíritus inmundos, pero hasta ahí llegaba el conocimiento de ellos, de servir grandes comidas o banquetes a la gente que seguía a Jesús y que ellos vieran cómo se multiplicaba el pan para darles de comer a cada uno de las personas y cómo Cristo hacía milagros entre las personas y cómo él amaba a todos aquellos que buscaban a Dios. Pero ellos lo habían visto con los judíos y poco lo habían visto con los que no eran judíos. Sin embargo, Cristo hizo milagros con los samaritanos, acordándonos de los 10 leprosos, y había un samaritano que vino y le dijo a ese samaritano, le dijo que sus pecados le eran perdonados, que él también adquiría salvación. Y para los judíos esto era difícil porque era samaritano y no se las llevaban entre ellos. Este hecho no es cualquier cosa. Cuando Jesús entonces sana a los 10 leprosos y reconoce a un samaritano, que se devuelve a reconocer que Dios había hecho un milagro en él. Imagínate, todos los judíos miraban al samaritano y a lo mejor se molestaban entre ellos. ¿Cómo era posible que Jesús sanara a un samaritano? Pero también vemos que Jesús hace mención de uno de las cosas que los hizo molestar también a ellos cuando habló del profeta Eliseo, que sanó a Naamán, que era sirio. Y los sirios eran gentiles, para ellos eran gentiles, eran gente no buena, no bien recibida, y además de esto, eran gente que habían colonizado y habían tenido bajo el pago de tributos ¿cómo se llama?, a Israel. Entonces la gente se molestaba por estas palabras de Jesús, pero no solamente esto, Jesús prueba a una mujer que no era judía, la cual le dice al Señor, Señor, mira, sí, yo sé que tú viniste a tus hijos, pero también los perrillos comemos de la comida o de las migajas de los hijos. Y Jesús también bendijo la fe de esta mujer, bendijo la fe de un hombre, un soldado romano que había venido a pedir por su siervo para que lo sanara. Y el siervo romano, el soldado romano le dijo, mira, yo soy un hombre de autoridad y conozco autoridad. Si tú, Señor, das la palabra, entonces mi siervo será sano. Y Jesús reconoció la fe de este hombre y la menciona de tal manera que dice, no he hallado fe más acá en Israel como la de este hombre. Imagínate cómo se sentirían de ofendidos los judíos por estas palabras de Jesús, diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo que él va a sanar a un no judío y a lo mejor a alguien que nos ha mantenido en esclavitud porque esta gente nos hacía pagar los impuestos? Entonces, cuando vemos a Jesús, obrando a Jesús anticipa lo que la iglesia iba a hacer. Se anticipa porque Jesús no solamente le lleva el evangelio a los judíos, sino que también bendice a los samaritanos y bendice también a los gentiles. Entonces, Cristo da un preámbulo de lo que iba a ser la iglesia, de lo que Cristo buscaba de la iglesia, que tuviéramos nosotros compasión con la gente, no importando de qué nación, de qué lengua, de qué raza, de dónde sean ellos, de cuál cultura, ricos o pobres, que el Señor le enseña a sus discípulos que todos eran importantes para el reino, que todos eran importantes, y porque Cristo vino para poder traer lo que la religión les había quitado. Porque los que no eran judíos, los que no eran a lo mejor del pueblo de Dios, los que incluso no eran fariseos, saduceos, escribas, que eran gente que tenían contacto con la religión judía,
entonces ellos eran apartados, entre los cuales encontramos a Pedro, encontramos a Juan, encontramos a Mateo, encontramos todos ellos habían sido excluidos de la religión. Ellos no podían buscar a Dios porque ellos habían sido excluidos, porque ellos no medían y no tenían el nivel de santidad que ellos requerían. Imagínate, los pescadores, los carpinteros, cualquier obra que hicieran, los de los tributos, cualquier obra que hacían, estaban excluidos de la religión. Ahora, para empezar y hablar de la iglesia, y dándote este preámbulo de Jesús, también quiero hablarte de lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario sucede algo terrible. Cuando Cristo está ahí en la cruz del Calvario y muere, dice la Escritura que el velo del santuario se rasgó desde arriba hacia abajo, se rasgó desde abajo hacia arriba. Tengo ahorita un lapsus mental para eso, pero se rasga el velo. ¿Qué significa esto? Que la presencia del Señor ya no iba a estar detrás de las cortinas como se había dicho en el Antiguo Testamento, donde el Señor había dicho que Él habitaría en la oscuridad dentro del templo y que solamente tenía acceso una vez al año el sumo sacerdote para entrar allí. Y no entraba fácil, entraba con una campanita y una cuerda. Si la campanita dejaba de sonar por un tiempo, entonces jalaban la cuerda para sacarlo muerto, hermano, porque no llenó las expectativas, para presentarse delante del Señor. Por eso, antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que hacer expiación por los pecados, tenía que pedir por los pecados de él, tenía que tener un proceso de santificación. Que a lo mejor tú no me entiendes esto, pero un proceso de santificación era necesario. Sí, nosotros somos santos por la sangre de Cristo, somos santos porque Él nos santificó con su sangre, pero también nosotros tenemos que pasar por procesos de santificación. Hay tiempos donde nosotros tenemos que buscar a Dios con más ahínco, con más tiempo, con más calma, buscar a Dios y estar allí en esa presencia de Dios santificando. Hoy lo conocemos como los tiempos de ayuno, hoy conocemos esto como retiros espirituales, hoy conocemos esto de santificarnos, de apartarnos de todas las cosas para buscar la presencia del Señor. Bueno, sigo entonces con la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40, después de tener esa gran predicación, el apóstol Pablo, dice la escritura, en el verso 2:40 hasta el 47, te leo, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas se hacían y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían con ellos todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Fíjate, cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, podemos sacar 3 o 4 puntos muy importantes. Uno es la predicación que la iglesia tiene que hacer, es llamar a la gente a que se reconcilie con Dios, que se reconcilie a través del medio que la palabra del Señor nos dice que es a través de Cristo Jesús, que ellos tienen que reconciliarse con Dios, que Dios se entregó a sí mismo
en la persona de Jesús para que la gente se reconciliara con él. Mira qué labor tan preciosa tiene la iglesia, de poder atraer a la gente para que venga a los pies de Cristo, para que se salve de esta perversa generación. La misma palabra que llevaba un Noé, o la misma palabra que expresó un Jonás en su tiempo, que se apartaran de sus malos caminos porque iba a venir una condenación. Pero ellos no hicieron caso. Hoy en día estamos experimentando lo mismo. Y ustedes dirán, pero Pastor César, mucho se ha hablado de la venida de Cristo y Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas sean ya. No, Dios tiene su tiempo. A Noé le dijo, viene un diluvio, y pasaron 120 años para que el diluvio ocurriese. Para cuando vino en la palabra de un Jonás que dijo, va a ser destruida esta ciudad, y cuando los hombres y mujeres de la ciudad de Nínive escucharon la palabra, se pusieron en ayuno y Dios les perdonó. Pero tenemos que saber que Cristo viene, es una promesa de Dios. Si Dios cumplió la primera parte, lo que estaba escrito en la palabra, que un día vendría el Salvador, vendría y escrito en Isaías, cómo vendría este Salvador, descrito claramente en Isaías, y vino y padeció por nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, así como fue profetizado. También las palabras de la venida del Señor para juzgar a las naciones también se dará. Eso no miente, la palabra no miente, la palabra se va a cumplir por completo. Por eso, nosotros como iglesia tenemos siempre que trabajar atrayendo a las personas, a los que deben ser salvos, traerlos a la iglesia. También dice la Escritura que todos los que recibieron la palabra y se añadieron, a ellos los bautizaron. Y los bautizaron, a todos los metieron por las aguas. Y esto era una gran actividad. Y uno dice, mira, es que no, pero Pastor César, en un día bautizaron a 3,000 personas. Mira, yo tengo acá, yo estoy asistiendo ahorita a una congregación que en un día, este domingo pasado, se bautizaron más de 600 personas. Imagínate esa cantidad, y eso fue toda esa mañana bautizando personas, y pasaba uno tras de otro, los bautizaban de 10 en 10, y eso era una gran cantidad de personas, y era una gran fiesta. Me imagino que para ese entonces también era una gran fiesta, pero ellos ya habían aceptado a Cristo, fueron bautizados, pero también dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que habían enseñado, que hoy ha sido la doctrina muy tecnificada. La doctrina ha sido que ahora para comprenderla toda hay que ir a institutos bíblicos y todas esas cosas. Ellos no tenían institutos bíblicos, no tenían maestros, no tenían nada, solamente tenían un gran fervor del Señor y se contaban todas las cosas que Cristo había hecho y para lo cual había venido. Los judíos que tenían mayor experiencia, a lo mejor como un Pablo, pudo especificar y hacer un recuento a todos los judíos de lo que Dios había hecho y traerlo a memoria para que ellos entendieran que sí, la palabra se había cumplido. Pero no habían hombres y mujeres que tenían tanta sabiduría. Lo que habían escuchado era lo que hablaban, y también los que les daba hablar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo venía y los confrontaba, y mucha gente venían a los pies del Señor. Otra de las cosas que hacían era en el partimiento del pan y las oraciones. La comunión con los santos es importante, siempre será importante. Nunca debemos dejar esto, donde nosotros podamos compartir con los santos. Pero hay temas que tengo que desarrollar ahora más tarde, lo voy a desarrollar a lo mejor no el día de hoy. Pero vamos a hablar algunas de las desviaciones de la iglesia y que a lo mejor traen confusión al pueblo de cómo la iglesia debe funcionar. Bueno, entonces, hablando de esto, el Señor ve y fíjate lo que hace. Los discípulos esperaban tan pronto la venida del Señor
que dice la palabra que ellos vendían todo lo que tenían y se lo traían a los apóstoles para que pudieran repartirlos entre todas las personas y todos los bienes lo tenían en común. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué, si la palabra no lo decía, por qué hacían esto? Ah, bueno, mira, usted tiene que comprender y a lo mejor leerse el libro de los Macabeos que habla de esto. El libro de los Macabeos es un libro apócrifo, pero ellos hablan acerca de lo que pasó en esos 400 años, que había un silencio profético y ellos querían volver a tener esa relación con Dios, pero no tenían rey, no, ya no había un reinado en Israel, no había quien les gobernase, sino que tenían estaban sujetos y sumisos a los griegos. Y en ese tiempo todavía Roma no había aparecido, pero ellos empezaron a tener como una resistencia, y la resistencia, ellos tenían todas las cosas en común, lo que hoy nosotros conocemos como socialismo. Y nosotros conocemos ese socialismo se manifestaba entre los discípulos, que todas las cosas eran comunes. Pero esto no es algo que nosotros tenemos que implementar. Era para el tiempo ese, y como ellos entendieron lo que estaba sucediendo y cómo iban a suceder las cosas, que ellos vendían todas las cosas y las traían en común. Sin embargo, no era lo que la palabra de Dios estaba diciendo, pero así comenzó la iglesia, humilde, una iglesia empoderada con el Espíritu Santo, una iglesia que no tenía otro mayor mensaje que arrepiéntense, porque el Cristo que murió en la cruz del Calvario, el Cristo que nosotros matamos, los judíos matamos en esa cruz, ese Cristo era el Hijo de Dios, era el Cristo que venía a quitar el pecado del mundo. Arrepiéntanse, porque Dios quiere volver nuevamente a su pueblo, que su pueblo esté nuevamente en comunión con él. No les decían a ellos del mal que se iban a morir. Oye, no, que te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Ellos no hablaban así. Ellos venían con un mensaje consolador. Ellos no venían con el mensaje rajatabla de Juan el Bautista. No, Juan el Bautista tenía un propósito para cómo le hablaba, y cómo Jesús también le habló a los fariseos, que les dijo a ellos hipócritas. Les decía hipócritas porque ellos sabían, Jesús sabía que en el fondo, en el corazón, ellos sabían que también eran unos grandes pecadores, y que ellos estaban engañando al pueblo, que se habían apoderado de la religión y de la comunión con el Señor, y ellos se habían enseñoreado de esas posiciones, haciendo que las demás personas se sintieran pecadores, cuando ellos también mismos eran pecadores. Por eso Jesús les decía hipócritas, pero Jesús vino por ellos también. Sí, Jesús no estaba contra ellos. Él estuvo y comía con los fariseos. Él lo hacía también, así como lo hacía con los gentiles, con los pecadores, también lo hacía con los fariseos. Él comió con un Zaqueo, pero también comió con el Simón el leproso, que era fariseo. También estuvo con este Nicodemo, y le ofreció a Nicodemo la salvación. Le dijo, mira, Nicodemo, te hace falta algo, te hace falta nacer en el espíritu y en agua para que recibas la salvación. Tú estás cerca porque tú te estás acercando tanto a la salvación que te hace falta reconocer a la persona o la salvación que es a través de Cristo, para que tú puedas ser salvo. Jesús entonces hizo milagros con varios tipos de personas y no lo excluyó. Y los discípulos aprendieron esto de Jesús, de sentarse a la mesa, hablar de Dios y tener comunión con Dios, de compartir el pan, y eso lo hacían. Cuando hablaban de compartir el pan, lo más seguro, ellos estaban compartiendo la Santa Cena, que no es como nosotros la compartimos el día de hoy, que era un pedacito de comida, un pedacito de pan con una botella, con una tacita de vino chiquitica. No, era una comida para ellos. Y ellos guardaban esa comunión, lo que Cristo le había enseñado en esa relación. ¿Dónde iban? Y quiero a lo mejor tomar ya
esta explicación. Esto es solamente la introducción de la iglesia, es solamente la introducción. Dice la escritura, y perseverando unánimes en el verso 46, cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Pero quiero que ustedes entiendan acá, ¿de qué templo están hablando? ¿Están hablando del templo que hoy nosotros conocemos como la congregación? ¿Está hablando de ese templo? No, no está hablando de ese templo. Está hablando del templo judío. El templo, porque ellos eran judíos y todavía no se había extendido el evangelio a otros lugares. Eran judíos y ellos tenían la costumbre judía de ir a los templos, de tener la lectura de la palabra. Jesús asistió a los templos. Jesús asistió a esos templos para compartir de la palabra, pero no es el templo que hoy nosotros conocemos. Vuelvo y repito, cuando Cristo murió, se abrió ese lugar santísimo para ya no estar detrás de cuatro paredes. Ahora la presencia del Señor iba a estar con nosotros todos los días, como Cristo dijo, hasta el fin del mundo. Ya la cultura de que solamente Dios está en un templo, en un santuario, en un lugar físico, ya eso no es así. La iglesia no tiene que estar pensando que solamente en un lugar físico está Dios. Dios está contigo, camina contigo. Dios trabaja contigo. Dios está a todo momento contigo y no está en un solo lugar. En todo lugar donde te encuentres, puedes clamar a Dios y Él te escucha. En todo lugar donde tú te encuentres, el Señor siempre atenderá a sus hijos, a sus oraciones. El mejor lugar para orar. El mejor lugar para orar es en nuestro corazón. Porque no podemos tener un lugar solamente físico para buscar a Dios. El lugar físico, eso lo destituyó Cristo en la cruz del Calvario cuando se rasgó el velo del templo. Hoy podemos reunirnos en el nombre del Señor en un estacionamiento. Hoy nos podemos reunir en el nombre del Señor en una cafetería. Hoy nos podemos reunir en el nombre del Señor en una esquina, en una plaza, y alabar el nombre del Señor libres, sin ningún miedo, sin ninguna recelo o qué dirá la gente. Hoy en día ya eso no se practica. Hoy las iglesias se han encerrado nuevamente en los templos. Y no te lo digo porque estoy criticando a la iglesia. Lo digo porque es una realidad que estamos viviendo como iglesia. Nos volvimos y queremos meter nuevamente a Dios en cuatro paredes. Pero Dios está más allá de las cuatro paredes. Isaías dice que vio una visión y vio al Señor. Y dice que la tierra era estrado de los pies de Dios y que sus faldas de sus vestiduras reales cubrían toda la tierra. ¿Cómo nosotros podemos meter a Dios en cuatro paredes? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros volver a meter a Dios en ese sitio donde Él mismo se salió? Donde ese mismo día que el Señor dijo que ya Él no estaría allí, y lo profetizó Cristo. Cristo dijo que ese santuario, ese templo iba a ser destruido, y hablando de sí mismo, pero también habló del tiempo donde el santuario que tenían los judíos iba a ser destruido. 70 años después fue destruido totalmente el templo. Y hoy todavía van a llorar en un pedazo de piedra que quedó. Y hacen turismo de todas partes del mundo a llorar y a orar en esos pedazos de piedra, cuando la presencia de Dios ya no está allí. La presencia de Dios
no quedó en la historia. La presencia de Dios no quedó en una sola tierra. La presencia de Dios llena toda la tierra. Él está por encima de toda la tierra, de los cielos, de los cielos de los cielos y de los cielos, porque todo es creado por Dios y Él está en todo lugar. Después voy a hablar de los errores de la iglesia y cómo la religión ha entrado nuevamente a la iglesia. Y que hay personas que no sienten la presencia de Dios fuera de los templos. ¿Sabes por qué? Porque nunca les enseñaron a cómo buscar a Dios y nunca les enseñaron a adorar a Dios. Y prefieren que vayan a los templos para que sigan dependiendo de otros hombres y mujeres que se apoderaron de la presencia del Señor y se apoderaron del reino de Dios. Wow. Ya me metí muy profundo acá. Todavía eso no voy, pero todavía no es para ahí. Eso es para las próximas clases. Y vamos a ver los errores de la iglesia. Vamos a ver cómo hoy en día se transformó la palabra a conveniencia para volver a meter a Dios en los lugares, en cuatro paredes. Se me acabó el tiempo por hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay mucho. Todavía voy por la primera parte de la introducción. Voy por la primera parte de la introducción. La introducción entonces la voy a dividir en tres partes y después hablaré de las otras dos partes que tenía pendiente. Pero si tú viste que no oramos, nosotros ya habíamos orado antes de comenzar. Pero quiero que escuches la palabra y antes de criticarla, antes de señalarla, escucha, porque a lo mejor tú también has caído en un sistema religioso y en el cual puedes defender más el sistema religioso que la misma palabra. Y ten cuidado, porque aquí hay que creerles a la palabra y no hay que creerle al sistema religioso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me despido de los que están en la grabación, me quedo con la gente del Zoom. Dios te bendiga.